Bien, soy Elvin Rodríguez y en esta oportunidad quiero hacer un intento de aproximación al proceso histórico de independencia de Guatemala. Es un tema muy complejo, sin embargo quiero intentar exponer algunas ideas y espero que esto nos ayude a indagar, a investigar y acercarnos eh, de manera más objetiva a la historia del proceso independista, propiamente hablando de Guatemala. Primero quiero decir que en Guatemala, luego de la conquista o de la invasión que sufre, bueno, no solo Guatemala, sino que toda la región de América, pues, pero me voy a enfocar en Guatemala, pero obviamente tiene sus relaciones con las demás provincias, con el resto del continente, pero tras la conquista o la invasión, habían dos castas, la casta española y la casta o la raza maya, ¿verdad? Los mayas este, eran los originarios, los pueblos, o era el pueblo autóctono, el pueblo originario de América, propiamente hablando acá en Guatemala. Bueno, pero tras este periodo de la conquista y de la colonización, entonces, o terminando la conquista y viene el tiempo de la colonia, la época colonial, van a surgir otras castas. Dentro de ellos, por ejemplo, este, lo que son los criollos. Los criollos eran hijos de españoles, pero nacidos en América. Luego estaban los mestizos, que eran hijos de españoles con los mayas, ¿verdad? Luego estaban los mulatos, que eran hijos de españoles con negros. Estos negros fueron traídos del África como esclavos a explotar minas de, de plata y de otros minerales. Estaban también o surgieron los zambos, y los zambos eran los hijos entre un indígena y un negro. Y luego estaban los ladinos, que eran hijos de criollos con mestizos. Esto es importante tenerlo muy presente, por lo que vamos a hablar más adelantito. Pues ya hay mucho de qué hablar, muchísimo, definitivamente. Esto apenas es una pincelada mínima, pequeñísima, pero la independencia de los pueblos de las colonias españolas en América fueron, o mejor dicho, influyó mucho en este proceso la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una época entre el año de 1789 y 1799. Y allá por 1793 decapitaron a Luis XVI, ¿verdad? De esta forma se rompió, se desmoronó lo que fue el antiguo régimen o la monarquía, ¿no? Y surge en Francia una especie de democracia liberal. Ahora bien, entre finales de el siglo XVIII e inicio del siglo XIX, estamos hablando de finales de 1700 e inicios de 1800,
hay una serie de problemas en Europa, especialmente entra en conflicto es la corona española, España con Inglaterra, se suma Portugal y también Francia. España apoya a los franceses, pero termina siendo invadida por los franceses y es más, el rey Carlos IV es llevado a Francia y él abdica de su título como monarca para cedérselo a su hijo Fernando VII. Entonces, España, la corona española, la monarquía española, estaba en una crisis tanto económica como política, porque estaba en guerra y estaba en desacuerdos con Inglaterra, con Francia, con Portugal y estaba en crisis económica. Y eso hace que descuide las colonias en América, ¿no? Y estas noticias, estas nuevas noticias, ¿no? Que vienen de la Revolución Francesa, hacen eco en las colonias españolas en América. Y es entonces cuando ya se comienza a, a ir fraguando ideas, pensamientos e iniciativas de emancipación o de independencia y de soberanía para las tierras de América. Y es entonces cuando va surgiendo entonces especialmente, pues luego lo diré dentro de un par de segundos, pero los grandes interesados fueron los criollos, ¿verdad? Fueron los criollos. Antes del 15 de septiembre de 1821, cuando se da la independencia de la corona española, Guatemala se independiza de la monarquía española, hubieron algunos levantamientos de independistas, ¿verdad? A los cuales se sumaron los indígenas, algunos indígenas, ¿no? Como Atanasio Tzul y algunos otros, se sumaron a estas causas, pero que no tuvieron mucha fuerza. Pero los grandes interesados eran los criollos, porque ellos, porque ellos, me termino con esta expresión, porque ellos, eran ricos, ¿no? Ellos eran los herederos de los conquistadores, de aquellos que vinieron de España y conquistaron nuestras tierras, ¿verdad? O América, o la invadieron y arrasaron en gran medida con los pueblos originarios. Y no mencionemos a las riquezas, porque saquearon las riquezas, el oro y demás riquezas que había en estas tierras. Ahora bien, los criollos durante toda la colonia, estuvieron disconformes. ¿Por qué? Tres fueron las grandes disconformidades para ellos. Uno de ellos era proteger el patrimonio que habían recibido de los conquistadores. Protegerlo. Número dos, no podían explotar al 100% la tierra y a los indios o a los indígenas. Mejor voy a emplear el término indígena. Me parece mucho mejor. Entonces, no tenían el pleno dominio sobre los indígenas. Y como punto número 3, o la tercera razón, o la tercera motivación, es que la monarquía o la corona española restringía el pleno dominio sobre el patrimonio recibido, sobre la tierra
y sobre los indígenas. Esto disgustaba a los criollos y por eso ellos anhelaban, deseaban, aspiraban lo que era la independencia. La independencia no fue fruto de deseos patrióticos o de patriotismo, sino más bien con esto que estoy exponiendo brevemente, se puede deducir o inferir que las motivaciones que subyacen a la independencia de Guatemala fueron intereses económicos, ¿verdad? Intereses económicos. Hubieran muchos otros, pero en primer lugar, y quizás el que se subraya, porque vuelvo a repetir, los criollos, hijos de los españoles, estaban o querían proteger ese patrimonio recibido, querían tener el pleno dominio para explotar las tierras y explotar a los indígenas y emanciparse, independizarse, ser autónomos en relación a la monarquía española. Entonces, todo esto se fue fraguando poco a poco y hay que decir que en esta efervescencia que se estaba viviendo, en la cual estaba sumergida España con muchos problemas, descuidando las colonias y también las colonias pues se querían independizar, pues fue como una especie de caldo de cultivo, ¿verdad? Entonces, en el año de 1812, en las Cortes de Cádiz, con la presencia de Fernando VII, se promulga y se proclama una nueva constitución con una fuerte tendencia liberal. Con una fuerte tendencia liberal. Y eso fue muy aprovechado por los líderes y los caudillos de las colonias. De las colonias, que anhelaban un espacio, una oportunidad para emanciparse de la corona. También hay que decir que los primeros en independizarse e incluso hubo hasta derramamiento de sangre fue en México, ¿verdad? Entonces, en 1821 nace lo que es el Plan de Iguala, ¿verdad? Hoy el estado de Guerrero. Entonces, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide llegan a un acuerdo. Y resulta que en el Plan de Iguala se proclama la independencia y se ofrece una triple garantía. Primero era de que la nueva nación iba a seguir respetando a la religión católica, a la Iglesia Católica, ¿verdad? También iba a haber un régimen monárquico constitucional, y que los criollos y españoles tendrían los mismos derechos. Pero ojo, no se menciona a los indígenas y a los mestizos. No se menciona. Bueno, entonces el Plan de Iguala también le dio fuerza a las colonias o a las provincias circundantes de México. Pues la primera Guatemala. Y fue entonces así como se fue dando el proceso, y hasta que en Guatemala, pues el 15 de septiembre de 1821, reunidos, pues en el Palacio de la Capitanía General,
La sesión fue iniciada por el general Gavino Gainza. Luego tomó la palabra José Cecilio del Valle. Y en ese momento pues se desarrolla la sesión y se proclama la independencia de Guatemala. Se independiza en relación a la corona española, porque luego se va a anexar a México, luego se independiza de México, se anexa a la Confederación de Provincias Centroamericanas, conformada por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, y luego se disuelve esa confederación en 1839 y Guatemala ya propiamente nace como una república independiente y soberana hasta el 21 de marzo de 1847, durante el gobierno de Rafael Carrera. Estimados amigos, entonces esta es una breve exposición sobre el proceso independista de Guatemala, y como conclusión pues debemos seguir luchando, ¿verdad?, por lograr una auténtica libertad e independencia y autonomía. Primero partiendo desde nosotros, ser nosotros de verdad autónomos, libres, y ya luego pues que esta libertad y autonomía e independencia pues haga eco con nuestros conciudadanos. Termino diciéndoles que me he basado pues en datos de este libro escrito por Ricardo Bendaña Perdomo, un sacerdote jesuita muy intelectual, y sus estudios pues los ha realizado en base a diversos documentos que versan sobre la colonia, sobre la independencia, ¿verdad? Uno de los grandes libros es La Patria del Criollo, ¿no? Y así muchos otros documentos. Desde acá me he basado para exponer esto. Tampoco he leído de forma literal, sino que he tratado y he hecho el intento de expresarlo con mis propias palabras, con naturalidad. Bueno, entonces, estimados hermanos guatemaltecos, termino diciendo, debemos de seguir luchando. Ya lo que pasó, pasó. No nos podemos rasgar las vestiduras por lo que ya sucedió, nos guste o no nos guste. Y lo importante es de que conocer la historia nos ayuda a entender nuestro presente, a comprender nuestro presente y a proyectarnos a un futuro y a escribir una nueva página de la historia. Entonces quedan preguntas como por ejemplo, ¿seremos actualmente libres, independientes y soberanos? Respóndase usted. Lo importante es luchar y seguir hacia adelante. Hasta la próxima.